¿Y si te dijera que hubo un hombre tan obsesionado con la grandeza que logró pasar de ser un joven isleño poco conocido a convertirse en emperador de casi toda Europa, haciendo temblar a reyes, derribando imperios centenarios y redibujando el mapa del mundo con solo su firma? Imagina a alguien que, en plena oscuridad del siglo XVIII, surgió entre el humo de la Revolución Francesa con la mirada fija en la cima del poder, dispuesto a atravesar desiertos abrasadores, nevadas infinitas y océanos turbulentos solo para escribir su nombre en la historia con letras de fuego. Ese hombre fue Napoleón Bonaparte, y su vida no fue una simple sucesión de batallas, sino una tormenta de ambición, estrategia y contradicción que aún no resuena en los rincones del mundo. Nació en 1769 en Córcega, una isla de montañas escarpadas y costas salvajes, donde los acantilados parecían cincelados por la guerra misma y los pueblos se aferraban a las colinas como fortalezas naturales. Su infancia no fue la de un noble rodeado de lujos, sino la de un muchacho lleno de orgullo corsario, en una familia de recursos limitados pero con aspiraciones altísimas. Desde temprano demostró una inteligencia feroz, con una capacidad para memorizar, calcular y analizar que asombraba a sus tutores, quienes veían en él una especie de volcán contenido a punto de estallar. Fue enviado a la Francia continental a estudiar en academias militares, donde su acento italiano lo convertía en objeto de burla, pero donde también aprendió a canalizar su ira en disciplina, su orgullo en estrategia y su aislamiento en ambición. Cuando estalló la Revolución Francesa, Napoleón supo que estaba frente a una oportunidad única, no solo para avanzar en su carrera militar, sino para transformarse en arquitecto del destino de una nación que había decapitado a sus reyes y estaba sedienta de un nuevo orden. Aprovechó cada grieta del caos para escalar posiciones con una rapidez que parecía irreal, pasó de ser un joven teniente y comandante de tropas, destacándose por su habilidad para leer el terreno como si fuera un tablero de ajedrez y por organizar a sus soldados con una mezcla de lógica aplastante y carisma electrizante. En Tolón, demostró por primera vez su genio táctico y no tardó en ser enviado a Italia, donde, contra todo pronóstico, aplastó al ejército austríaco utilizando maniobras que rompían las reglas convencionales de la guerra. La campaña de Italia fue como una sinfonía bélica dirigida por un joven prodigio. En vez de movimientos lentos y pesados, Napoleón optaba por la velocidad, por el efecto sorpresa, por ataques fulminantes que dejaban a sus enemigos paralizados. Sus soldados marchaban entre valles cubiertos de niebla, cruzaban puentes bajo fuego enemigo y trepaban montañas imposibles, guiados por la convicción de que su general no era un simple comandante, sino una mente capaz de convertir lo improbable en inevitable. Y mientras sus ejércitos avanzaban, Napoleón comenzaba también a conquistar otro terreno, el de la opinión pública, escribiendo proclamas, dando entrevistas, enviando cartas que lo retrataban como un héroe del pueblo, un símbolo viviente del nuevo espíritu francés. Luego vino Egipto, una expedición tan ambiciosa como arriesgada, en la que Napoleón no solo quería cortar las rutas comerciales británicas, sino también recrear la grandeza de Alejandro Magno. Aterrizó en las costas del norte africano con un ejército sediento de gloria, y en medio del desierto egipcio luchó contra los mamelucos en la mítica batalla de las pirámides. Mientras las dunas se teñían de polvo dorado y las sombras de las esfinges observaban impasibles. Pero más allá de lo militar, llevó consigo científicos, ingenieros y artistas, dando origen a la vasta obra conocida como la Descripción de Egipto, una recopilación monumental de descubrimientos arqueológicos, mapas detallados y estudios sobre la cultura egipcia que aún hoy asombra por su precisión. Sin embargo, la campaña también tuvo su lado oscuro, fue golpeado por la peste, rodeado por enemigos y finalmente derrotado en el mar por la flota británica de Horatio Nelson en la batalla del Nilo, obligándolo a abandonar su ejército y regresar a Francia en secreto. Pero ese regreso fue más que una retirada, fue el inicio de su ascenso definitivo. La situación política en Francia era caótica, con gobiernos débiles que se sucedían sin lograr estabilidad. En ese contexto, Napoleón dio un golpe de estado en 1799, creando un nuevo régimen con él como primer cónsul, y poco después, se autoproclamó emperador de los franceses. En una ceremonia en Notre Dame donde, en un acto cargado de simbolismo, tomó la corona de manos del Papa y se la colocó él mismo.
Aquel gesto no era solo arrogancia, era una declaración al mundo de que su poder no venía de Dios ni de la nobleza, sino de su propio mérito, de su propia voluntad de acero. Desde ese momento, comenzó una serie de campañas militares que marcarían la historia europea para siempre. La batalla de Austerlitz, considerada su obra maestra, fue una coreografía perfecta donde hizo caer en su trampa a los ejércitos combinados de Rusia y Austria. Utilizó la niebla como aliada y logró una victoria tan impactante que los emperadores enemigos apenas podían entender cómo habían sido derrotados tan rápido. Su imperio se extendía como un incendio, alcanzando desde España hasta Prusia, rediseñando fronteras, imponiendo códigos civiles, reorganizando administraciones y llevando consigo la promesa de modernidad. Pero también el peso de una ocupación que despertaba odios y resistencias. Porque si bien su genio militar era indiscutible, Napoleón también generaba contradicciones profundas. Introdujo el Código Napoleónico, que aún hoy sirve de base para muchas legislaciones, reorganizó los sistemas educativos, abolió privilegios feudales y consolidó muchos ideales revolucionarios. Pero al mismo tiempo, restringió la libertad de prensa, se rodeó de una élite de nuevos nobles leales a él, en la práctica, concentró un poder absoluto que muchos comparaban con el de los antiguos monarcas. En su afán por controlar cada detalle, convirtió a Francia en una maquinaria centralizada donde todo giraba en torno a su figura. El principio del fin comenzó con la campaña de Rusia en 1812, una empresa descomunal que terminó siendo una pesadilla. Con un ejército de más de 600. 000 hombres, una cifra nunca antes vista en la historia de Europa, Napoleón cruzó las vastas llanuras del este proclamando una victoria rápida. Pero los rusos, liderados por el general Kutuzov, no ofrecieron batalla inmediata, sino que aplicaron la táctica de tierra quemada, obligando a las tropas francesas a avanzar sin suministros. Entre aldeas en llamas y caminos congelados. La batalla de Borodino, sangrienta e indecisa, fue seguida por la toma de Moscú, una ciudad vacía y en llamas, que no ofreció ninguna gloria ni solución. El invierno ruso, implacable, se convirtió en su peor enemigo. La retirada fue una pesadilla de nieve, hambre y muerte, donde apenas una fracción de su ejército logró volver a casa. A partir de ahí, las derrotas se sucedieron. En Leipzig, fue vencido por una coalición de países europeos que habían aprendido a enfrentarlo sin miedo. En 1814, París fue tomada y Napoleón obligado a abdicar, siendo exiliado a la isla de Elba, un pequeño pedazo de tierra en el Mediterráneo donde pasó menos de un año antes de escapar. Su regreso a Francia fue una escena de película, avanzó solo, desarmado, y al encontrarse con las tropas enviadas para arrestarlo, les dijo simplemente, aquí está vuestro emperador. Si quieren matarme, háganlo ahora. En vez de disparar, los soldados lo vitorearon, y en cuestión de días, Napoleón estaba de nuevo en el poder. Este periodo, conocido como los 100 días, terminó abruptamente con la batalla de Waterloo en 1815. En un campo lodoso de Bélgica donde las tropas de Napoleón fueron finalmente derrotadas por la coalición anglo-prusiana. Fue una jornada de lluvias, cañones hundidos en el barro, cargas de caballería que se estrellaban contra muros de bayonetas y decisiones tácticas que no lograron revertir la fuerza del enemigo. Derrotado, fue capturado y enviado a su segundo y último exilio, esta vez mucho más lejano, en la remota isla de Santa Elena, perdida en el Atlántico Sur, donde vivió sus últimos años entre libros, mapas y recuerdos. Allí, rodeado por tierras constantes, rocas negras y un clima hostil, Napoleón escribía memorias, dictaba reflexiones a sus fieles acompañantes y caminaba entre los acantilados como un emperador caído en desgracia. Murió en 1821, a los 51 años, enfermo y aislado, pero convencido de que la historia lo juzgaría con justicia. Su cuerpo fue trasladado a Francia décadas después, y hoy descansa bajo la cúpula dorada de los Inválidos, en París, donde millones de personas lo visitan cada año. Fascinadas por el hombre que convirtió su vida en un relato de ambición descomunal. Porque Napoleón Bonaparte no fue solo un conquistador, ni solo un político, ni solo un reformador. Fue una explosión humana de inteligencia, arrogancia, estrategia y visión, alguien que transformó la geografía, la ley,
la guerra y la política, dejando huellas que aún hoy se sienten. Fue el símbolo más claro de hasta dónde puede llegar un ser humano impulsado por la certeza inquebrantable de que nació para cambiar el mundo.